Dimos asco, pero ganamos. Después de haberme spoileado el resultado. No entendí cómo se había sacado el resultado, la verdad. Y la noticia más, entre comillas, dolorosa, y lo digo entre comillas porque capaz puede terminar siendo hasta una buena noticia. Iremos a Mestalla sin Vinicius y sin Bellingham. Otro partido consecutivo de Mastantuono no dando el nivel. Courtois de nuevo salvando al Real Madrid por vez número 200 millones ya. Una entrada brutal al tobillo de Dani Ceballos. Literal le mete un patadón en las costillas a Brahim. Pues nada, mi gente, ¿qué es lo que es? Venimos de presenciar otro partido lamentable del Real Madrid. Esta vez lo vi en diferido, ni siquiera lo vi en vivo porque acá donde vivo el partido era a las 5 de la mañana y honestamente tenía cero ganas de pararme a las 5 de la mañana a ver cómo está jugando el equipo. Creo que no ha... Menos mal que no lo hice, creo que no mereció la pena. De hecho, cuando estaba viendo el partido, después de haberme spoileado el resultado, no entendí cómo se había sacado el resultado, la verdad, y haber ganado con un penalti en el minuto 99 creo que resume mucho la situación actual de esta plantilla. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el partido. Victoria 2-1 frente al Rayo Vallecano, un equipo que se nos había atragantado en la primera vuelta en Vallecas con un 0-0 cuando Xavi Alonso todavía era el entrenador. Victoria local importante, no merecida, pero importantes 3 puntos para seguir la lucha y perseguir al Barça, que no se despegue más de 4 puntos cuando todavía queda por jugar el clásico en el Camp Nou, que todavía hay chances de competir la liga, aunque jugando como estamos jugando lo veo un poco complicado. Arbeloa hoy salió con el mismo 11 básicamente, la única diferencia fue que Camavinga jugó en el lateral izquierdo por Álvaro Carreras, algo que había ocurrido en el partido de Champions frente al Mónaco. No sé si Álvaro quiso darle descanso a Carreras o si tenía alguna molestia, aunque estaba en el banco, o no creo que haya sido reprimenda por el partido que hizo frente al Benfica, porque creo que Carreras tuvo muy poca culpa del rendimiento que dio. Prácticamente estuvo todo el partido en un 2 o 3 contra uno sin ayuda por parte de Bellingham o de Vinicius. Capaz es parte de la rotación, ya veremos que creo que no dijo nada con respecto a eso en rueda de prensa. Así que bueno, no le voy a dar tanta importancia tampoco. Además que a mí me gusta mucho Camavinga como lateral izquierdo. Creo que, al igual que Valverde, creo que son jugadores que pueden jugar en esa posición sin ningún tipo de problema y que te dan un poco más de dinamismo en el partido. Si bien obviamente tienen carencias en la parte defensiva, creo que te pueden aportar mucho al ataque, que se suma mucho a la media cancha para conectar con Guller, con Tchouaméni para dar salida. Así que no lo veo mal, la verdad. Volviendo un poco al partido, creo que la noticia más, entre comillas, dolorosa, y lo digo entre comillas porque capaz puede terminar siendo hasta una buena noticia, por muy mal que suene, es la lesión de Jude Bellingham al minuto 10 o bueno, un poquito antes del minuto 10 tras una pelota larga que le manda Mastantuono, tras una carrera súper larga, porque Bellingham estaba jugando por el lado izquierdo y termina en pegado a la raya del lado derecho buscando una pelota en profundidad de Mastantuono, que por cierto fue el único pase que dio adelante y ni siquiera fue un pase completo. Eso habla también de otro partido consecutivo de Mastantuono no dando el nivel, porque se le ha dado bastantes oportunidades a Franco, si bien es cierto que es un jugador proyecto, que es un jugador que apenas tiene 18 años, se le ha quedado muy grande la camiseta en estos partidos. Empezó muy bien en la temporada, como dije en mi video anterior, pero creo que luego del partido del Villarreal, obviamente todo el equipo ha caído, pero lo de Franco es que no se va de nadie, recibe una pelota y parece que tiene un resorte en los zapatos, así que algo va a tener que cambiar en cuanto a mentalidad, en cuanto a ganas, en cuanto a un montón de cosas para ver si Franco de verdad se merece un puesto en el 11 titular. Más allá de hecho, creo que de hecho también se estaba diciendo que por qué Bellingham forzó el partido, ya que se le vio tocándose un poco ya la pierna durante el calentamiento, al parecer decidió forzar y bueno, terminó con esa lesión que lo va a tener alejado por un mes. Es decir, no va a jugar próximos 2 o 3 partidos de liga y sin duda no va a jugar la eliminatoria de Champions frente al Benfica, así que ya veremos cómo se organiza el equipo y cómo funciona. Y decía que esto puede que sea una buena noticia porque recordemos que el Madrid, luego del Mundial de Clubes, primeros 2 meses de Xavi Alonso en el cargo, el Madrid tuvo un pleno de victorias
y no perdió hasta el derbi frente al Atlético de Madrid, que justamente fue el partido en el que Jude Bellingham volvió al once titular. Se ha intentado encontrarle un hueco en el equipo. Nadie sabe que juega Bellingham, nadie sabe qué posición es. Todo el mundo sabe el tipo de jugador que puede llegar a ser. Un tipo llegador que te puede jugar de falso 9, te puede jugar de media punta por detrás de dos delanteros, pero que obviamente le está costando mucho en la fase del mediocentro o del medio del campo. No ha ayudado a carreras en retrocesos, no conecta con los delanteros. Creo que lleva mucho la pelota en los pies por mucho tiempo en vez de jugar rápido y fácil. No es el Bellingham que conocimos cuando llegó, ni el Bellingham que era ni en la selección, ni en el Dortmund. No se sabe realmente a qué está jugando Jude Bellingham ahora. Esperemos que este mes lo ayude a capaz centrarse un poco mentalmente y a repensar cuál es su rol o qué es lo que quiere él dentro del equipo, y a la vez también para Arbeloa de pensar bien en dónde lo va a colocar en un futuro. Con la lesión de Jude entra Brahim, que no había obviamente ni calentado, y me pareció realmente curioso que entrara por delante de Rodrigo. Brahim, que viene de hacer una buena Copa África, a pesar de que se quiso solo lanzar un gol de Panenka en la final a punto de darle la victoria a Marruecos. Pero como dije también en el video anterior, para mí Ibrahim es un jugador que puede ser un muy buen revulsivo, como lo demostró en la temporada que llegó, pero a pesar de eso se ha quedado cortísimo y que no parece que le ofrezca muchas alternativas al equipo. Normalmente tiende a tener mucho la pelota y a querer regatear uno o dos veces en el área. Siempre decide regatear en vez de hacer un centro o hacer un pase atrás o rematar directamente. Esta vez aparte entró por la banda izquierda a ocupar el puesto donde estaba Jude, y me parece que no le aportó nada al equipo durante el primer tiempo ni durante el segundo tiempo. Lo mayor que hizo fue ganar ese penal en el último minuto para la victoria del equipo. Tras una salida de Huijsen, que Arda Güler creo que pivotea muy bien hacia Vinicius, y Vini hace una carrera espectacular de jugador balón de oro, de crack, así como le hizo al Barcelona en la final de la Supercopa recientemente. Se va de 2-3, los acumula en el centro del área y remata luego fortísimo, que el arquero no la puede ni tocar. Creo que también había mandado a silenciar un poco los pitos en el Bernabéu que había estado recibiendo. El equipo volvió a recibir un poco de pitos, un poco de silbatina, un poco en cuanto a reprimenda por lo visto en la Champions frente al Benfica. Vini creo que se cabrió incluso un poco y dijo como que ya no nos piden más, por favor, estamos jugando, estamos tratando de mejorar, pero el Bernabéu dicta sentencia, y al final creo que podemos ver que a estos jugadores todavía les falta mucho. A pesar de eso, el equipo jugó un primer tiempo bastante decente, teniendo la pelota, intentando tocar, llevando el balón de lado a lado. El Rayo también estuvo muy bien parado, se asociaron muy bien, llegaron un par de veces también al área de Courtois. Y creo que en líneas generales el primer tiempo no fue tan mal como se puede haber pensado. Sin embargo, no hubo un dominio muy claro por parte del Madrid. De hecho, el Rayo le fue quitando la pelota poco a poco y hizo el partido un poco más equilibrado. Al inicio del segundo tiempo, Arbeloa decide sacar a Raúl Asensio, probablemente por molestias o por lo que dijo en rueda de prensa, es que Asensio ya no va para más. Recordemos que está jugando con una dolencia creo que en la tibia derecha, y ha estado forzando todos estos partidos, obviamente por la falta de centrales saludables que tiene el equipo, por la falta de defensas. Y bueno, decide retroceder a Tchouaméni, creo que pensando en que quería dominar un poco más el centro del campo y tener un poco más de toque ingresando a Ceballos, y que el Rayo no estaba generando tantas ocasiones claras como para sentir peligro en esa área. Aparte, bueno, Tchouaméni ha jugado un montón de partidos de central desde el año pasado, y si bien no lo ha hecho tan mal estando fuera de posición, creo que se le ve que todavía no es su posición como tal. Así que el Real Madrid prácticamente inició la segunda parte con una defensa compuesta de tres centrocampistas, porque tenía a Valverde de lateral derecho, Tchouaméni de central por derecha, Huijsen de central por izquierda y luego Camavinga de lateral por izquierda. Eso habla un poco de la crisis, digamos, que tenemos en cuanto a la plantilla a nivel defensivo. Rudiger, si bien estaba recuperado, todavía no está al 100%, ni tiene ritmo de juego. Trent también está lesionado y apunta para Mestalla, pero no sabemos con qué ritmo va a volver, ni si de verdad está para jugar 90 minutos. Carvajal no se sabe si está, si no está, está convocado, ha estado convocado a los últimos partidos. De hecho, creo que el último que jugó fue contra el Albacete en Copa del Rey.
Y terminó saliendo en la foto del tercer gol, así que no se sabe si es que está, si no está. Y bueno, ya veremos. Por eso Fede sigue siendo el titular en la banda derecha. Y por la parte izquierda, bueno, como comenté un poco al principio, creo que lo de Carreras, creo que haya sido para darle rotación. Mendy todavía no está. Y bueno, Fran García creo que a este punto ya es la cuarta opción de lateral izquierdo. Así comenzó el segundo tiempo. El Rayo se colocó, se plantó en el área del Real Madrid. De hecho, tuvo un par de llegadas. Tras un rechazo de Huijsen en una jugada del Rayo, termina un saque lateral como a 3 cuartos de cancha. El Rayo recibe solo tanto el primer jugador como el segundo jugador cerca del área. Centro cruzado, lo pasa por encima del Valverde, cabezazo al centro y definición del Rayo y empate el partido 1-1, minutos creo que 55. No habían pasado creo que ni 10 minutos del segundo tiempo y ya el Rayo se había impuesto en el Bernabéu y habían empatado el partido poniendo al equipo nuevamente bajo la lupa y bajo la silbatina del Bernabéu. Luego de eso, Arbeloa decide sacar a Franco Mastantuono e ingresar a Gonzalo, un cambio que a mí todavía me parece incomprensible, si bien Gonzalo ha jugado varios partidos en el Castilla por la banda derecha, incluso Xavi lo ha puesto por la banda derecha en algunos partidos. Ha quedado claro que Gonzalo es un 9 de área, un 9 que te puede pivotear, un 9 que puede fijar centrales, que siempre busca el espacio. Así que resignarlo a la banda derecha para que ayude a Fede en retrocesos o en apoyos por la derecha, a mí la verdad que yo no lo termino de entender. Prefiero realmente que juegue Gonzalo en el centro y tirar a Rodrigo por la derecha o pongo a Güler un poco más a la derecha o si quieres Mbappé que juegue libre por esa área, pero tirar a Gonzalo a la derecha es desperdiciarlo y luego lo pones a hacer prácticamente solo tareas defensivas. El Rayo consiguió tener la pelota, consiguió tocar en el Bernabéu, dominar con la posesión, incluso tuvo un par de llegadas. De hecho, el lateral derecho, Ratiu, que a mí me parece un buen jugador, la verdad. Siempre que lo he visto jugando frente al Madrid, o por lo menos frente al Barça, ha tenido buenos desempeños. Y se fue mano a mano y que lo estaba persiguiendo Gonzalo, que es la otra cosa. Gonzalo era el que estaba persiguiendo en el retroceso y obviamente no tiene, digamos, la calidad técnica como para definir y Courtois también bastante inteligente, logra evitar el mano a mano parándolo con la pierna. Gonzalo creo que también probablemente lo iba distrayendo en la carrera en retroceso, así que por suerte Courtois de nuevo salvando al Real Madrid por vez número 200 millones, ya la verdad que perdí la cuenta. Ya un poquito más avanzado el partido, deciden ingresar Arbeloa a Rodrigo y a Álava. Rodrigo entraría por Arda Güler, que yo creo que hizo un partido decente, un partido correcto, nada del otro mundo, nada muy especial, pero era de los pocos que quería tocar. Si bien la entrada de Ceballos le dio bastante juego y circulación de pelota al Madrid, obviamente el turco quedó prácticamente en el pivote o en el mediocentro y en fase defensiva no estuvo 100% en su mejor nivel, porque obviamente está desempeñando tareas que no le tocan. Pero en cuanto a buscar juego, en cuanto a cruces, en cuanto a duelos individuales, de hecho tuvo una en el primer tiempo bastante buena que terminó rechazando el portero Batalla. A mí Guller personalmente me gusta mucho, creo que todavía el físico no le da para aguantar 90 minutos, pero está... Se ve que puede ser una pieza importante, sobre todo conectando con Vini, con Mbappé. Mbappé que tuvo un partido desaparecido total. No sé si es que tiene molestias físicas, pero la verdad hoy no hizo nada más allá de la conversión del penal. Creo que más bien se tiró un par de veces intentando buscar otro penalti. O bueno, tuvo una jugada que se llevó al portero y la termina estrellando en el travesaño. Bueno, en el poste de arriba, increíble. Solo, con el arco solo. Creo que le pegó muy abajo, la termina estrellando y con eso el partido se mantuvo empatado. Pero ese pudo haber sido el cambio o digamos, poner al Madrid por delante del Rayo cuando más se estaba sufriendo, cuando más había mucho más problemas para crear juego dentro del partido. Vinicius, bueno, creo que hoy lo intentó bastante, creo que lo hizo muy bien, tuvo su gol, asociarse, se vio muy serio, bastante comprometido con el equipo, pero creo que de Vinicius no puede carrear tampoco solo con todo el equipo. Más allá de eso, Arbeloa le decidió darle ingreso a Rodrigo, quien terminó jugando también por banda, bueno, por el medio prácticamente.
Entonces, había una acumulación de jugadores por la banda izquierda sin sentido. Vinicius estuvo muy pegado a la raya y de hecho se vio varias veces que Ceballos le decía como que necesito que vayas para poder dártela, pero Vinicius se la pedía al pie y pegaba a la raya, lo cual generaba que siempre tuviese un jugador de frente o dos o terminase jugando hacia atrás y totalmente desperdiciado Vinicius allí. Entonces había acumulación de jugadores por la banda izquierda con Brahim, Vinicius, Camavinga, a veces Rodrigo. Y por la banda derecha estaba Fede solo, todo el tiempo. Solo, solo, con el carril completo solo, pero sin apoyo de nadie. Y bueno, la entrada de Álava creo que era más para darle un poco más de descanso a Huijsen, quien me parece que poco a poco con los minutos que está teniendo, si bien hubo un partido normalito, no creo que haya sido la gran cosa, tanto a nivel defensivo como con balón, si bien sí es el que siempre ha tratado de sacar al equipo, de llevar la pelota hacia adelante, de tratar de superar líneas con pases, más allá de eso muy poco, pero bueno, Alaba también es un defensa que todavía no se sabe si está, si no está, si puede jugar, si se acuerda de defender, si es un exjugador, ya ni se sabe. Pero bueno, lo cierto es que creo que al lado a final de temporada ya termina su contrato y ya veremos qué hace el Madrid con respecto a él y otros jugadores que también terminan contrato. Luego viene la jugada de la tarjeta roja a Pape Cis, que fue una entrada brutal al tobillo de Dani Ceballos, que creo que no lo partió de suerte. Algo curioso sobre Ceballos es que pasó mucho tiempo de la temporada lesionado. Sin embargo, cada vez que entra o cada vez que yo lo veo jugar, siento que lo cosen a patadas y le dan patadones increíbles y con eso no se lesiona. Siempre se termina lesionando en entrenamientos de forma pendeja. Así que eso me parece un poco curioso. De hecho, después de esa entrada brutal, creo que Ceballos obviamente estuvo un poco en el suelo. Luego de la roja se para y termina. De hecho, creo que después mete un derechazo tremendo que casi acaba en gol. Pero bueno, el Rayo siguió metido en el partido, siguió controlando el balón, siguió moviéndola. Su técnico decidió hacer varios cambios para darle un poco más de frescura al equipo. En uno de esos cambios Vinicius trata de apurarlo y se termina llevando una tarjeta amarilla tontísima. Así que ya sabemos que el IQ del equipo está un poco bajo desde hace mucho tiempo. Y bueno, se va a perder el partido en Mestalla, que creo que siempre es un partido interesante para Vini por toda la historia que tiene en Mestalla, por el tema racista y toda la cosa. Así que bueno, iremos a Mestalla sin Vinicius y sin Bellingham. Eso va a estar interesante. Dos de los intocables no van a jugar, así que ya veremos cómo organiza el equipo Arbeloa. Pero más allá de eso, el Madrid no supo generar juego, no supo acercarse al área del Rayo, un Rayo bien parado. Siempre buscaron las jugadas individuales. Muchos piscinazos por parte del Madrid, sobre todo de Mbappé y de Vinicius, tratando de buscar siempre el contacto para crear un penalti, lo cual habla mucho y deja mucho que decir del equipo, donde el penalti prácticamente se ha convertido en la única arma que tenemos para meter un gol. O alguna acción individual de Vinicius o de Mbappé o algún pase en profundidad de Güler para Mbappé. Prácticamente en eso se basa el ataque del Madrid ahorita. Dieron 9 minutos de agregado que, bueno, si cuentas todos los cambios, más la tarjeta roja, más todo el tiempo que se perdió, que puede ser un poco comprensible. De hecho, estaba leyendo que se habían perdido en total 11 minutos durante el segundo tiempo, durante todo el partido. Así que los 9 minutos no suenan tan locos, aunque yo pensé que iban a dar solo 5 o 6. Decisión del árbitro, se jugó hasta el minuto 99 que luego eso se terminó extendiendo hasta el 104 por el penalti de Mendy sobre Brahim. Penalti un poco complicado de pitar porque si bien obviamente es falta tremenda, porque literal le mete un patadón en las costillas a Brahim cuando está ingresando al área, Mendy sí llega a tocar la pelota con su pierna izquierda, con la pierna de apoyo, porque bueno, obviamente le falla la pelota. Se quita la pelota de encima él mismo con su pierna izquierda y luego con la derecha le termina dando a Brahim dentro del área y bueno, a pesar de la revisión del VAR, el árbitro decide pitar el penal, bastante interpretable. Obviamente si ves la patada a la costilla dices es penal claro y creo que estuvo bien sentenciado de esa manera, desde ese punto de vista. Pero bueno, esto de penalti llegó en el minuto 98-99, que creo que el Madrid no necesitaba frente al Rayo, un equipo que viene prácticamente tratando de salvarse del descenso y peleando los puestos más bajos de la tabla. No necesita un penalti en el minuto 99 para ganar este tipo de partidos. Al final termina convirtiendo a Mbappé, bien cobrado. Creo que fue lo único que hizo positivo durante todo el partido, a pesar de esa jugada que comenté que termina estrellando en el poste. Dimos asco, pero ganamos. Y lo más importante es
mantener los 3 puntos, mantener esa distancia de un punto con el Barcelona para seguir peleando. Creo que Mbappé incluso al final del partido dice que no se puede sufrir así todos los partidos. Y bueno, lleva razón, pero creo que también se debería hacer ver con un partido también muy malo, muy decepcionante, muy frustrado. Que ellos mismos se autorrecriminen o se autoexijan, creo que es lo principal. Si bien Mbappé es uno de los pocos que se ha salvado esta temporada porque ha marcado muchos goles, creo que lleva 36, 37 en lo que va de temporada, 11 de ellos han sido de penalti, pero bueno, creo que el segundo goleador después de Mbappé es Vini, que lleva 7, así que es una diferencia abismal y que bueno, que creo que resume un poco lo que es la temporada del equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí tiene todavía un poco de problemas físicos, recordemos que viene de arrastrar molestias en una de sus rodillas, no jugó el partido contra el City en diciembre, después forzó por el tema del récord de igualar a Cristiano, luego no viaja a la Supercopa, pero juega la final. Todo como que muy confuso, así que bueno, creo que Mbappé también pudiese disfrutar de unos pocos días de descanso y de banquillazo, o por lo menos no jugar los 90 minutos todo el tiempo, para ver si se recupera bien físicamente y puede comenzar a jugar a tope todos los partidos y ser ese Mbappé peligroso y letal que todos esperamos, ¿no? Otras declaraciones que me sorprendieron fueron las de Fede Valverde, quien dijo que el equipo jugó un buen partido. No sé qué partido estaba viendo él cuando estaba prácticamente solo y que nadie lo ayudaba en nada. A mí de verdad a veces me cuesta mucho creer las declaraciones de los jugadores porque siento que lo que hacen es protegerse los unos a los otros. Obviamente no hay que echarle mierda a nadie, pero hay que ser bastante autocrítico, sobre todo cuando eres el capitán, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de Fede, que está siendo prácticamente el capitán porque Carvajal ni está? Para concluir, creo que las declaraciones de Arbeloa diciendo que él no es Gandalf el blanco, y creo que lo dice en el sentido de que no ha revivido ni ha venido a cambiar la historia, digamos, o esta plantilla como tal, ni a hacer milagros, sino que bueno, él viene con su metodología, que prácticamente es alabar a los jugadores, decirles que son los mejores y tratar de sacar lo mejor de ellos a partir de recuperarlos de manera mental y emocional. Ya veremos si esto termina funcionando o no. Se ve muy poco progreso, muy poco cambio con respecto a lo que se vio del Madrid que venía jugando con Xavi Alonso. Muy poco del Madrid Ancelotti de hace menos de un año. Esto se nota que es algo que los jugadores tienen que cambiar, que tienen que mejorar. Creo que va a ser un buen reto ver qué hace Arbeloa ahora sin Vinicius y sin Bellingham para Mestalla. También cómo va a encajar el equipo sin Bellingham por un mes. No sé si le va a seguir dando minutos a Franco, si Rodrigo va a entrar ahora con más minutos. Así que ya veremos. Que con la vuelta de Trent, no sé si va a ser el titular, Valverde va a pasar al medio centro. Que creo que al final va a ser lo más lógico, tratar de jugar a un 4-2-3-1 capaz. La defensa sería Trent, Asensio, Huijsen y Carreras, o bueno, Rudiger si logra volver y juega en vez de Asensio, con Fede Valverde y Tchouaméni en el medio, o con Fede y Camavinga en el medio. ¿Sabes? Que ya sabemos que no son los jugadores más creativos, pero bueno, puedes ponerle capaz a Arda Güler por delante y luego a Mastantuono y Rodrigo, o Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Creo que va a estar interesante ver qué se inventa Arbeloa para los próximos partidos. No va a haber juego entre semana, creo que por las próximas 2 semanas, así que le va a dar tiempo y oportunidad al equipo para descansar, para trabajar ciertas cosas. Nos queda Mestalla, luego creo que volvemos a jugar Liga y tenemos los 2 partidos frente al Benfica en lo que resta del mes de febrero. Vamos a ver con qué nos sorprende este Real Madrid en el próximo partido, el próximo domingo en Mestalla. Ojalá ganemos, campo complicado, campo que se nos ha atragantado muchísimo en los últimos años cada vez que lo visitamos. Siempre pasa algo, así que lo único que yo espero es que el equipo consiga los 3 puntos y ver un poco de mejoría a nivel colectivo. Eso es todo. A la Madrid y ya volveremos en el próximo video.